Un segundito. Buenas noches a todos. Buenas noches, bienvenidos. Hashem, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo están? Por ahí me dice que unos con calor, otros con frío. Yo con Sí, mucho no, frío, sí. Acá donde 7 yo vivo también grados, hace calorcito. Sí, aquí está en 7 grados. sí, bueno, por Hashem. Hay una cosa que escuché una vez de un rabino que estaba yo hablando con él una vez y me decía que precisamente una de las cosas que a veces nos pasa es eso, que a veces, o sea, ninguno estamos de alguna manera, por decirlo así, como conforme, vamos a decirlo así. De alguna manera siempre nos falta algo. Hay gente que se quiere ir para Israel, gente que se quiere venir de Israel. Y hay de todo, ¿no? Siempre es, precisamente de eso se trata el mundo, de todas estas cosas que cada quien tiene sus vivencias de su manera, digamos, y también sus dificultades. Y bueno, Maruja, siempre aquí está entrando gente todavía que se está uniendo, le estoy dando entrada. Ya aquí tenemos en la sala. ¿Cuántas personas tenemos? 17, 16 conmigo, 17 conmigo. Y bueno, vamos a ir comenzando. Los que se van uniendo les voy a dar entrada en la medida que vayan llegando. Eh, si quieren, como ustedes saben, como Israel siempre lo comenta, pueden abrir cámaras, lo que pueden abrir cámaras para tener una clase un poco más amena de interacción. Y sí, bueno, continuar con nuestro estudio que estamos en la Mishnah número 17, 16, de hecho, Mishnah 16, pero es bastante corta, así que vamos a abordar creo que también la Mishnah 17 el día de hoy. Y bueno, Baruch Hashem, vamos a comenzar con esa Mishnah. Estamos aquí, esta Mishnah dice lo siguiente, es una Mishnah bastante corta y de hecho repite algo que ya abordamos en una Mishnah anterior pero tiene su razón de ser esa repetición. Estamos en la Mishnah número 16 que dice, capítulo uno que estamos, eh, capítulo uno que Mishnah 16 que dice lo siguiente, dice, Rabban Gamliel decía, busca tu maestro y libérate de la duda, y no acostumbres a calcular el diezmo aproximadamente. Es una Mishnah bastante corta, como estamos diciendo. Entonces, y además de eso, de que es corta, pues nos trae como quien dice dos enseñanzas, una de las cuales ya la abordamos en una Mishnah anterior, que es hacerse un maestro, y hacerse un rabino. Sin embargo, esta Mishnah es la que nos dice que no solamente nos hagamos un rabino o un maestro, sino que tenemos la obligación de alejarnos de la duda. Ya, o sea, tenemos la obligación de salir de la duda, de preguntar, de no quedarnos con las inquietudes que tengamos o que resulten, o si algo que se está estudiando de pronto resulta un poco extraño o increíble para uno, pues de todas maneras es bueno preguntar. Eso es normal en el estudio. Hay una enseñanza que nos traen también el Lefi Hasidut, según la Hasidut, sobre el tema de la duda que tiene en hebreo se dice Safek, y tiene la misma gematría, el mismo valor numérico de la palabra Amalek. ¿Ya? Existe un precepto de acabar, de exterminar a Amalek. ¿Ya? Es un precepto literal, o sea, hay que matarlo literalmente. Sin embargo, en la época que nos encontramos actualmente no sabemos quiénes son los descendientes de Amalek, los pueblos se mezclaron, etcétera, así como también tenemos que las tribus de Israel también se perdieron muchas, digamos, no se tiene rastro, no sabe qué pasó. Se sabe también del rey Sanjerib, que precisamente mezcló los pueblos también. O sea, han pasado muchas cosas, todo obviamente sin intervenir con el libre albedrío de los que hicieron que estas cosas se dieran, pero al mismo tiempo Hashem dirigiendo todo. Entonces, hay un precepto de matar a Amalek, que como dije es literal, pero como hoy no se puede hacer, bendito sea Hashem, porque hay muchas cosas No, que hoy no se pero hacen por las épocas en que vivimos. Pero sí sigue existiendo, como quien dice, la raíz del precepto. Y según Hasidut, esto también tiene que ver con matar la duda, o sea, acabar la duda. Y es lo que estamos encontrando aquí, que la Mishnah nos recuerda, nos dice que busquemos un maestro, pero no simplemente eh, por tener un maestro, sino con la intención precisamente de buscar orientación y salir de la duda. ¿Ya? Entonces, la otra parte es no te acostumbres a calcular el diezmo aproximadamente. ¿Ya? Esto
vamos a entender que tienen una connotación un poco más allá de hablar directamente del nacer, del diezmo, que sabemos que hoy día no existe como tal el macer que se hacía en el templo y quedó en lo que es el macer que se hacía, o sea, el macer de dinero y aún así es como una costumbre que hacemos nosotros en reconocimiento precisamente de que Hashem es el que nos provee todo. Ahora, viene con respecto a el tema de la repetición de buscar un maestro. ¿Por qué se trae este asunto? Recordemos que muchas veces es importante contextualizarnos con respecto a lo que vivían los sabios en la Mishnah. Ha sido algo muy esclarecedor ver la época, cómo era la época y todo lo que se vivía. Y de hecho, esta no es la excepción. Vivíamos, o el sabio vivía en una época donde se estaba dando esa diferencia de opinión, esa rivalidad, en el buen sentido de la palabra, entre los alumnos de Shammai y los alumnos de Hillel, las dos escuelas. O sea, sabemos que son dos escuelas opuestas, pero cuando digo opuestas no necesariamente enemigos. De hecho, Hillel y Shammai se querían muchísimo, como ya lo hemos hablado. Pero a nivel de los alumnos también había un celo, siempre es normal que haya un celo por sus maestros, entonces a nivel de alumnos también a veces había un celo con respecto a las enseñanzas de su maestro y a veces procuraban que la alhaja quedara como decía su maestro, etcétera. Y había esa confrontación que no necesariamente es negativa. Esas confrontaciones en aras de la Torah, o sea, son discusiones, como ya hemos estudiado en las Parashot también, en discusión del Leshen Shammai, discusiones en aras del cielo, no es discusión aquí en aras del orgullo de alguien o porque sí, o la envidia, sino discusiones de Leshen Shammai, o sea, en aras del cielo. Y se vivía esa época también de confrontaciones, de divisiones en las posiciones, en las opiniones. Y precisamente pasaba también que habían alumnos que no necesariamente no eran ni tan sumisos ni tan asiduos en el estudio, por decirlo así. O sea, no eran sumisos o tampoco no eran muy estudiosos. Desde la tradición de la Torá que se recibió desde Moshe a Yehoshua se transmitió de generación en generación, tenemos precisamente que había cierta sumisión. La palabra sumisión puede denotar o podemos entenderla como algo negativo, como algo que no es bueno, pero aquí la sumisión era real por lo que había una revelación directa de Hashem sobre Moshe, o sea, lo veían. Y incluso cuando llegaron a cuestionar a Moshe, como el caso de Korah y todo esto, pues vemos precisamente el respaldo que Hashem hacía públicamente sobre Moshe con milagros y con plagas. Entonces, era una revelación que se vivía digamos, de la revelación de Hashem muy grande, por lo tanto, sí había sumisión, pero no una sumisión porque simplemente no queramos pensar o no queramos cuestionar, sino que la revelación de Hashem era tan importante que precisamente pues había muy poco que cuestionar. Ya, es así como se decía la tradición y como venía la tradición, así era. Sabemos, hemos hablado también cuando comentamos, cuando Shimon Asadik, también que hablamos de que empezó a perderse lo que se perdió la profecía y empezó entonces a predominar lo que es el intelecto, o sea, nuestra lógica y cómo entendemos la Torah. Entonces se empezó a predominar toda esta parte intelectual, tanto así que también desde la parte de lo que tiene que ver con las naciones, pues se desarrolló lo que es la filosofía, que viene, como sabemos, de la Kripat Noga, o sea, de la parte inferior del conocimiento, y por eso hubo una revelación también de la parte intelectual, un desarrollo intelectual desde la parte del estudio de la Torah, que fue todo lo que es el Talmud, la Gemara, las diferencias de opinión, todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, aquí ya se plantan como quien dice dos escuelas, dos opiniones. El Talmud, por ejemplo, cuando estudiamos Gemara, está lleno de marlocot, de discusiones y discusiones de un extremo al otro. Uno dice una cosa, el otro opina otra y en verdad se necesita uno habituarse al tipo de estudio. Necesita uno como concentrarse bien. Tengo alumnos con los que estudio Gemara y están recién empezando a habituarse al estudio de Gemara y les cuesta, me cuesta a veces, o me toca a mí a veces hacerle un poco de esquemas para mostrar los casos de lo que se está discutiendo en la Gemara.
Hay versiones del Talmud que se ven en Israel que ya tienen incluso dibujos que permiten al estudiante que está iniciando pues a adaptarse a esto. Pero la Gemara no es tan sencilla a veces de entender si no hay tradición, si no hay una tradición. Entonces hay montones de discusiones y precisamente, e incluso en el Talmud en Shabbat es donde más habla a veces de Shammai y Hillel, esas dos vertientes. Y tenemos entonces que esto puede traer, es benéfico, porque la Torah precisamente y el pueblo judío está lleno de diferencias y divergencias de opinión. El pueblo judío de por sí tiene esa fuerza también, como que no simplemente aceptamos sumisamente las cosas. O sea, el pueblo judío tiene esa parte positiva. También a veces se llega a la terquedad, como hemos visto en toda la historia de la salida de Egipto y lo que pasó en el... O sea, a veces se puede llegar a ese punto, pero hay algo positivo del pueblo judío y yo creo que es bueno para aprenderlo también en todas las naciones y es la discusión sana o la obligación de preguntar cuando algo no me queda claro o yo estoy entendiendo mal o el rabino está diciendo algo que de pronto no lo entendí bien o obviamente ya no podríamos nosotros, en cuanto a lo que dice la Gemara, de pronto, lo más seguro es que yo no estoy entendiendo bien, porque ya estamos hablando de palabras de Sadiquín de un tamaño espiritual muy grande. Y no se trata de que seamos dogmáticos y no cuestionemos, simplemente que la misma Gemara y toda la tradición tiene un montón de cuestionamientos y estudios que nos aclaran todas nuestras posiciones, pero de hecho el estudio judío está basado en el cuestionamiento, en la pregunta, en el análisis. ¿Y qué pasa? Que eso demanda también del estudiante entonces que también se esfuerce y que sea, procure ser asiduo, o sea, muy dedicado al estudio, o lo extremo puede llegar a ser muy sumiso y simplemente acepta porque sí, las dos cosas en extremo no pueden ser buenas, porque precisamente el que es sumiso simplemente acepta, pero no cuestiona. Pero para todos hay respuesta. En el caso de nosotros tenemos lo que es el Kitsur Shulchan Aruch, ya que es un resumen de la halajá. Kitsur significa resumido, algo que toma en la práctica. Y va al resumen, ¿no? Hay que hacer esto, no se puede hacer esto, y da pocas explicaciones a veces el Kitsur. Entonces, ese Kitsur está diseñado para la persona que no es muy estudiosa. Eh, ¿Qué se refiere a estudiosa? Una persona que de pronto profundiza en los principios motivadores de la halajá, desde el trasfondo, vamos a decirlo así, del desarrollo de la halajá, por qué se llegó a tal punto. Entonces está diseñado el Kitsur para personas que de pronto tienen un nivel bajo de estudio, un nivel muy sencillo, un nivel de entendimiento que más bien le interesa o necesita saber lo que se puede, lo que no, para no transgredir. Pero aquellos que de pronto queremos ir un poco más allá, entonces nos adentramos a veces en otros libros que también son parte del desarrollo de la Halajá, como el Mishneh Torah, como el Tur, como Mishnah Berurah, etcétera, y eso nos ayuda a entender a nosotros mucho más eh, el trasfondo y lo que se llama aprender con la H intermedia, abarcar, rodear algo. Eso requiere precisamente ese esfuerzo de parte del alumno. Y no tiene uno porque en estas cosas, por ejemplo, no está haciendo uno un curso para graduarse. Hay quienes sí, pero me refiero, nosotros los judíos estudiamos porque es nuestra obligación y a veces simplemente nuestra motivación es entender de fondo por qué se hace eso. Ya no estoy haciendo un curso donde me van a titular, no tengo afán de nada. Mi único afán es conectarme con la enseñanza de fondo y que si me preguntan, pues poder dar una respuesta. Eso lo expliqué también en el curso que hicimos aquí con la fundación, con lo que hablamos de las leyes, que no se llega al punto que en la gira le pregunten también, ¿y por qué haces así? ¿O por qué dices que esto no está bien o se debe hacer así? Dice, no, porque me dijo el rabino fulanito. O sea, eso no es una respuesta de un estudiante asiduo, es una respuesta de alguien que está simplemente conformándose y de alguna manera siendo sumiso a lo que le dicen. Que no está mal, pero lo ideal es que el estudiante busque y como dice ahí mismo la Mishnah, salga de la duda, que se aleje de la duda. Y está bien que tiene su capacidad intelectual, tiene su desarrollo, su capacidad de entender, pero necesita un rabino porque aquí hay una tradición que viene de Moshe y intelectualmente puedo tratar de entender las cosas de una manera, pero realmente la tradición dice otra. Entonces, se necesita un rabino, como dice aquí, un maestro
y aprovecha ese maestro para salir de la duda. Es decir, de tu parte tienes que hacer algo, no es simplemente hacerte un rabino, no es decir un rabino que te ayude o que sea que te acepte como alumno, sino que ahora tú también tienes un compromiso de salir de la duda ahora que tienes a un rabino a quien preguntarle, un maestro a quien preguntarle. Y era la situación que se daba en la época con estas discusiones de las dos escuelas de Hillel y Shammai, que posiblemente una persona podía confundirse, y por eso el sabio dice, y por eso se hace necesario que él repita nuevamente esto que ya habíamos visto en otra Mishnah, esto de hazte un rabino. Ya, aquí era un rabino, ya lo habíamos dicho, pero acá el sabio lo repite porque aquí también en esa situación se estaba viviendo una situación en la que podían las personas alejarse un poco o interpretar según su forma, ya que habían divergencias de opiniones, entonces interpretar a su manera. Y el sabio previene y dice, búscate a un maestro, ¿ya? Y libérate de la duda, como ya lo hablamos, que es una obligación que tenemos con nosotros mismos también de poder entender las cosas bien. Bien. Con respecto a esta parte, la última parte de la Mishnah que dice, no te acostumbres a calcular el diezmo aproximadamente, tiene que ver, este no es un libro de Alajá, o sea, el Pirkei Avot es un libro de enseñanzas más de ética, de cómo, de Derech Eretz, o sea, cómo comportarse en la vida, en el mundo. Pero aquí no está hablando de la halajá, de cómo se separaba el macer en la época del templo, etcétera, cómo se tiene que hacer. Incluso hoy día tenemos algunas leyes con respecto al macer que separamos en forma de sedacá, digamos. Tenemos también leyes que nos dicen cuánto máximo podemos dar, cuánto no debemos pasar de allí, qué consideraciones debemos tener, etcétera. Eso nos está hablando, o eso lo encontramos en lo que tiene que ver con la halajá, la ley judía. Pero aquí no se centra en eso. Aquí se dice, por ejemplo, un comentario que tengo acá, dice que significa que macer es macer, es decir, ese es el 10% lo que se separaba. No era ni el 10,5% ni el 9,8%. Es decir, tenía que ser exacto el macer, ¿ya? Y por eso dicen, no calcules el diezmo aproximadamente. O sea, tienes que tener la certeza en tu cálculo del diezmo. Pero como dije, a pesar de que aquí no está hablando, no nos viene a enseñar sobre el diezmo y cuánto tenemos que separar, ya dijimos que hay varias consideraciones sobre eso. Nos viene a decir es, no te conformes con aproximaciones. Es decir, no seas de aquellos que suponen por lógica o no seas de aquellos que precisamente interpretan a su manera eh, y te aproximas, pero no, debes precisamente ser exacto, precisamente ir al fondo de las cosas. Eh, por lo menos hay diferentes fondos, me refiero a que es que la Torah es muy profunda, la Torah es infinita, pero por lo menos en cuanto a un estudio que uno está haciendo, uno puede ir un poco más allá y no simplemente quedarse en aproximaciones. Ya, eso es vital aquí. Por eso podríamos pensar que cuando el asunto es dudoso, la verdad se encuentra del lado de la severidad. O sea, podríamos cometer errores. Si tenemos una duda, podemos irnos al caso más extremo, ya, a prohibir el asunto. Pero puede ser que así no es. Eh, y, o podíamos incluso, ante la duda, bueno, si queremos protegernos, pues vamos generalmente a la parte más estricta. Pero también podría pasar que una persona aliviane en la alajá simplemente por aproximaciones, simplemente por, vamos a decirlo, por especulaciones, porque a mí me parece, porque es que yo una vez escuché que alguien me dijo, imagínense nosotros, o los poskim, por ejemplo, de Israel, que dictaminan leyes, diciendo, no, yo supongo que es así, o sea, no suponen, ellos dicen las cosas como son, basándose en un estudio y si tienen que consultar para asegurarse las cosas, lo van a hacer. Si tienen que consultar a un médico, por ejemplo, en el tema de ayunos, ayunos que tenemos establecidos por mandamientos, a veces puede haber ayunos que una persona en su situación, digamos, está enferma, en una situación en que para nada puede, o sea, es riesgoso para ella, para esa persona guardar un ayuno, aunque la persona diga, no, yo quiero hacerlo, no, se le tiene que prohibir, ya se le tiene que prohibir el asunto.
A veces los sabios tienen o los rabinos tienen que recurrir al médico de la persona para consultarle un poco cómo está el tema y mirar entonces qué decisión se toma en ese proceso. Pero si nos vamos a aproximaciones, no es lo correcto. Tenemos que ir a la certeza. Ahora, ¿significa que yo tengo que saberlo todo con certeza? No, ya, no, es imposible saber toda la Torá, pero sí podemos y debemos saber lo que respecta a nuestra vida en lo básico. En el caso del Noahida, pues saber más allá de las 7 leyes y enumerarla, pues ya sabemos que tiene muchas derivaciones. Hay conceptos muy prácticos en el tema, por ejemplo, de lo que es matrimonio, lo que es entonces eh, métodos anticonceptivos, un montón de cosas que ya va al detalle, que es parte del estudio de las 7 leyes. Entonces, se puede profundizar en todas estas cosas y no solamente se puede, sino que se debe profundizar en estas cosas, porque nosotros no podemos basar nuestra vida en aproximaciones, en suposiciones, en yo creo, es que a mí me parece, ya, no, ya no es así. De hecho, la persona tiene que estar segura. Ahora, aquí entra otro tema muy importante. Cuando dice hazte un rabino, uno tiene que también eh, sentar una base, vamos a decirlo así. Sentar una base en el sentido de que hay diferentes enfoques en el judaísmo también, hay diferentes líneas en el judaísmo, diferentes líneas prácticas, ninguna mejor que la otra, simplemente son, eh, digamos, derivaciones que se hicieron o que se dieron a través del Galud y entendimiento de la Torah, etcétera, y son completamente válidas, ninguno es mejor que otro, como dijimos. Pero en cuanto a una persona, hablemos de una persona que se va a convertir, una persona que se va a convertir tiene que, bueno, no enseguida, pero en su proceso de conversión, en su proceso de estudio, en su proceso de conocer la halajá y las diferencias de opiniones de manera práctica, eh, y estar inmerso en una comunidad donde está viviendo ese judaísmo, la persona puede tener la libertad de escoger qué línea seguir, si quiere seguir la línea sefaradí, si quiere seguir la línea de Chabad, etcétera, pero tiene que definir una base, un fundamento ahí para construir, porque precisamente hay diferencias de opinión, divergencias, y se haría muy extenso o nos haríamos nosotros, nos mostraríamos como muy, como saltando de un lado para el otro si no tenemos una base clara. ¿Ya? Entonces, eso es una persona que se quiere convertir y después de que la persona decida, pues precisamente debe priorizar en lo que es su camino, en lo que es su alajá, en lo que es lo que él está siguiendo. Puede aprender de otras cosas, de otras líneas, pero a manera informativa, pero la prioridad es construir en el camino que él decidió construir. Ya, una vez hablaba con alguien, con un alumno, con el tema de los no ágidos también, que también está, pues hay diferentes enfoques o personas que enseñan noajismo o las 7 leyes, el camino de los justos. Y de alguna manera también se hace necesario que el no ágido defina también como un enfoque a seguir. No significa que no pueda escuchar otras cosas, sobre todo lo que es para allá, otras cosas, pero en lo que es alajá, debes definir un enfoque claro, y por eso también en parte tiene que ver con el tema de hazte un rabino. Ya, el rabino pues le va a enfocar dentro de lo que se conoce como, o lo que él conoce con respecto al cumplimiento de las 7 leyes. Yo, por ejemplo, difiero de ciertas otras líneas que dicen qué hacer en cuanto a la hablo de la no hablo de enseñanza para allá ni otras cosas, pero hay otras líneas que dicen que hay ciertas cosas que pueden hacer los no ágidas y yo difiero de eso. Ya, y no necesariamente está mal lo que ellos hacen, simplemente a mí no me parece, según la línea que yo sigo, los rabinos los poskim que han determinado sobre ciertas cosas para nosotros, nosotros seguimos ese enfoque, ya, ese enfoque, y no por eso vamos a decir que están haciendo mal los otros, simplemente yo no le diría a un alumno que hiciera eso, porque precisamente yo no es por un simple gusto, sino porque dentro de lo que yo sé y la línea que seguimos y todos los poskim que seguimos, pues entonces yo me baso en eso, ¿ya? Y no simplemente por su misión, como estamos diciendo, sino porque comprendo la lógica y comprendo el estudio de fondo, ¿ok? No me voy a extender un poco más con eso, pero el punto final de la Mishnah es no debemos basar nuestras cosas en aproximaciones, no debemos basar nuestras cosas en suposiciones, mucho menos nuestra vida, nuestra conducta como no ágidas,
qué debemos hacer, qué no debemos hacer, esto se permite o no se permite. Tenemos la obligación de salir de la duda, estudiar nosotros, pero también tener un rabino, un maestro que preguntarle, porque eso es lo que hacemos nosotros también los judíos. Nosotros también tenemos siempre a alguien de consulta y también procuramos aprender la manera, según la tradición, de estudiar solos. Y después de eso, pues ya uno se desenvuelve un poco, pero siempre necesita alguien que consultarle. Bien, esa es como la enseñanza de esta Mishnah, la Mishnah 16, en esa época donde también predominaban diferencias de opiniones entre dos escuelas. Eh, Prosiguiendo pues a la Mishnah 17, que también es corta, que yo creo que la podemos abordar hoy las dos. La Mishnah número 17 dice, su hijo Shimón decía, crecí entre sabios, pasé con ellos todos mis días y no encontré nada mejor que el silencio para las cosas que tienen relación con el cuerpo. Lo principal no es el saber, sino la acción y el que habla, el que mucho habla, atrae el pecado. Esta es la misión número 17 y básicamente nos la podemos resumir primero en, en la influencia que puede tener, digamos, o que tiene, lo voy a decir con la certeza, en la influencia que tiene que una persona eh, crezca, digamos, se eduque en un ambiente donde precisamente se vive la práctica de lo que uno, digamos, lo que uno vive, lo que uno cree, porque es que decir creer suena como incompleto, pero por lo menos uno tiene una emuná en algo, entonces estar inmerso en ese ambiente que más allá del conocimiento está practicando, se está viviendo, eso trae un beneficio precisamente para la persona, para los chiquillos, los chiquitos, los niños, de su proceso de formar bases sólidas. Pero vemos que el sabio no solamente, eso es su proceso, digamos, de donde se crió, donde se levantó, pero al final de cuentas él también busca después, cuando ya tiene un desarrollo de su parte, digamos, de su inteligencia, de su personalidad, ya él mismo busca también seguir creciendo, seguir perfeccionándose y tenemos precisamente a el hijo de Rabban Gamliel, que es el que está citado en esta Mishnah, y después resalta la importancia del silencio, el silencio. Pero qué curioso que dice la Mishnah, no encontré nada mejor, o sea, en todo este tiempo, en toda su vida, de estar rodeado de sabios, de no solamente estar viendo, escuchando palabras, sino también viendo los actos de los sabios, de la gente con la que se rodeaba. Y dice, no encontré nada mejor que el silencio. Hasta allí parecería de cierta forma lógico, pero no termina allí. Él dice, no encontré nada mejor para el silencio, para las cosas que tienen relación con el cuerpo. ¿Qué significa eso? Significa que hay dos tipos de silencio. ¿Ya? O sea, hay silencio que puede ser con temas de estudio de Torah, digamos, de crecimiento de uno, de aprender todo lo que nos enseñan los sabios. Y hay un silencio de cosas materiales, un silencio pues de gente que de pronto viene y calumnia, de gente que viene y dice mentiras, o sea, cosas que no tienen nada que ver, vamos a, decir, a resumirlo así, cosas que no son lesión y no tienen nada positivo. Por ejemplo, ese punto, como decíamos, que la persona viene de pronto, digamos que está haciendo, se está hablando mal de él, o sea, se está hablando cosas que no deberían, que no son buenas y es un reto, digamos, mantenerse en silencio ante estas situaciones. Y precisamente lo que el Señor está diciendo, a veces en ese tipo de cosas no hay nada mejor que el silencio porque nos evita un montón de problemas. Ya. A veces en ese tipo de cosas no hay nada mejor que el silencio. Pero en ese tipo de cosas, pero lo que tiene que ver con el estudio, lo que tiene que ver no con el cuerpo, sino con el alma, por eso dicen lo relativo al cuerpo, no encontré nada más, nada mejor que el silencio. Pero lo que tiene que ver con el alma, es decir, con todo este estudio, esto es lo que nos alimentamos para después utilizar el cuerpo para practicar, que es lo que también dice, inmediatamente en la Mishnah dice, no, lo principal no es saber, sino la acción, dice la Mishnah. Para eso estudiamos.
Estudiamos para saber, sí, pero ese no es el objetivo. El objetivo no es saber, no es el fin. El fin es llevar a la práctica, empezar a practicar según lo que aprendemos. Y eso va a llevar la lucha pues constante entre nosotros de, bueno, ya sé que esto no se debe hacer, pero ¿qué me cuesta? Ahí está el reto. Ahí está el reto de precisamente transformar esa práctica, transformar esa acción. Y como precisamente lo principal en este caso es llevar a la acción, pues en la acción, es decir, en lo que tiene que ver con el cuerpo, hay cosas que también tenemos que saber evitar y a veces el silencio es nuestro mejor aliado, ya con el silencio. Sin embargo, en lo que respecta al alma, que es la que estamos alimentando, al final de cuentas el alma es la que se manifiesta a través del cuerpo, o sea, estoy alimentando la parte más interna de mí para después ponerlo en práctica. Entonces, en lo que respecta al alma, allí, qué pena, pero el silencio no es bueno. Se parece a la Mishnah anterior, al tema de preguntar, ¿no? Estoy obligado a preguntar en lo que estoy estudiando. ¿Ya? Estoy obligado a preguntar, estoy obligado a pedir una explicación. También, obviamente, se nos enseña también a saber dirigir la pregunta, también con respeto. Una vez, en cierta ocasión, estábamos en estudio en, en la Yeshiva en Jerusalén y recuerdo que el rabino estaba leyendo una Gemara, la Gemara de Shabbat, estaba leyéndola y dijo una persona, uno de los alumnos, de los presentes, de los compañeros, dijo, no estoy de acuerdo con eso. Y entonces el rabino hizo el gesto como que, bueno, arranquemos esta hoja de la Gemara, si no estás de acuerdo, pues esto está sobrando aquí, arranquemos esta hoja. Él hizo el gesto así como que para arrancar la hoja, pero obviamente lo hizo en buena forma, pero con el gesto está diciendo es, oye, qué curioso, no estás de acuerdo con lo que nuestros sabios están diciendo aquí, no es la forma. Lo que deberías decir es, no lo entiendo muy bien. Podría explicarme el rabino, o sea, en verdad, no sé, me parece difícil esto, o sea, pero si no estoy de acuerdo es como que dice, eso no, quitémoslo de ahí, eso no, no me parece. Entonces, hay maneras también de dirigir la pregunta, hay maneras de dirigirse a la persona por el respeto que tiene. De hecho, entre lo que es respeto a los libros de Torah, también hay respeto a los sabios de Torah. A los sabios también se les dirige, a los padres también. En la ley de Kibud Aben, si el padre, si el hijo nota que el padre dice algo que de pronto se está equivocando, el hijo no va a decir, papá, eso no es así. Ya, dice, no, así no se debe actuar. Le va a decir es, disculpa, padre, pero yo me parece que había entendido de otra forma. ¿Me puedes explicar mejor? Ah, de pronto ahí le puede ayudar a hacer ver el error de la persona. También se necesita entonces, hay formas de dirigirse, formas respetuosas y, eh, y sin embargo, y a pesar de tener una duda, que tenemos la obligación de salir de esa duda y tenemos entonces que la obligación de no quedarnos callados, entonces tengo que saber hacerlo. Hay una situación en lo que respecta a lo que yo veo en la práctica de lo que hay hoy día en la actualidad con no ágidas, están muchos de estos espacios, ¿no? Charlas que se hacen por rabinos, así como la que tenemos aquí, pero se hace difícil porque es una charla un poco catedrática a veces por el tiempo se hace difícil solucionar todas las dudas que tienen. E incluso a veces las personas no preguntan precisamente porque dicen, no, ya, pues no hay tiempo. Ok, eso es entendible, pero tienen que entender también que este no puede ser el único ambiente de estudio de una persona que quiere precisamente incrementar su conocimiento en Torah para saber cómo mejorar sus acciones, como dice la Mishnah. Es mejor, o es bueno, es muy productivo, incluso mejor a veces que la persona establezca estudio con alguien, saca como un grupo de estudio y se sienten entonces ahora sí a leer y a discutir y a preguntarse entre ellos mismos y si no puede resolver la pregunta, si no hay un comentario en el libro, pues entonces poder dirigir la pregunta a alguien que sepa. Pero con respecto a eso, el silencio no es benéfico. Ya, por eso, como dice aquí,
Dice que hay dos tipos de silencio, el que guardamos espontáneamente y el que logramos resistiendo a las provocaciones. O sea, hay un silencio pues que obviamente espontáneamente no siempre estamos hablando, ¿no? Pero otro es cuando resistimos a las provocaciones. Por supuesto que este es más trabajoso que el primero. No solo se trata de abstenerse de palabras inútiles, sino que también hay que negarse a participar en conversaciones ociosas. Y existe otra clase de silencio aún más difícil de guardar. Consiste en no contestar a los ataques y a los insultos y a callar cuando nos ofenden. Hay mucho de esto también hoy día en las redes sociales. Hay lo que llaman haters, ¿no? Por todos lados. Siempre van a encontrar gente insatisfecha y criticando todo. Pero yo me pregunto, ¿y por qué aportan? ¿Qué aportan también? Y incluso arremeten con otras personas, contra otras personas, y esa otra persona no responde. Ya no responde. Entonces, no le interesa, no le interesa entrar en esa confrontación. Hay gente que entiende eso como malo, pero precisamente aquí nos está enseñando la Torá que nosotros no entramos en estas confrontaciones. Si miramos libros también de como el verdadero Mesías, él precisamente nos advierte al principio de no entrar en discusiones también con misioneros. ¿Ya? Uno pensaría, no, pero es que el debate es sano y es bueno discutir, entonces ver a un rabino discutiendo con un líder de estos católicos y qué bueno sería ver un rabino discutiendo con un pastor cristiano. Hay muy poco de eso, la verdad. O sea, no van a ver a veces rabinos en esa situación. Sin embargo, hay excepciones eh, pero no alcanzan, más bien sobran dedos con una mano para contar esas excepciones. Hay un rabino de Estados Unidos que una vez en algún momento hizo un debate con un pastor cristiano y fue muy interesante ese debate, la verdad. Eso estaba en YouTube, no sé si quitaron esos videos, pero fue muy interesante ver cómo el rabino enfrentaba cada argumento de esta persona. También el Ramban en algún momento hizo debates públicos contra la iglesia, porque la iglesia lo presionaba, no porque Ramban buscaba debatir, ya, sino que la iglesia le decía, no, este hombre, o sea, querían dejarlo en ridículo y mostrar su autoridad, pero resultaba lo contrario. El Ramban dejaba en ridículo a ellos con sus argumentos y esos debates del Ramban históricamente sirvieron para que la iglesia reevaluara sus escritos y corrigieron cosas. Ellos corrigieron cosas de su Nuevo Testamento que llaman ellos, gracias al Ramban, ¿no? Porque Ramban les hizo notar las incoherencias que habían allí. Y el Ramban le tocó salir huyendo, perseguido, le tocó salir huyendo después de que él ganaba el debate. Entonces, hay excepciones que pueden ser positivas, pero estamos hablando de alguien que en verdad sea sabio, no necios que quieren discutir por discutir, ¿ya? No personas que quieren simplemente entretener a la audiencia, porque también hay una audiencia que le gusta estar mirando esos debates y se ponen a comprar ahí, como dicen, palomitas de maíz, ¿no? Para ver cómo pelean los otros. Entonces, ese es el tema, o sea, no entrar, pero que es que el que calla otorga, que no, el que es sabio no entra en debates con ese mismo Ramban, que lo estoy mencionando en su libro, en la historia de su vida. Él mismo dice que él no discutía con las personas. Si una persona, él le explicaba una o dos veces algo y la persona insistía en que no es así, dice, lo dejaba de lado. Ya, así. Y ese es un tema que tenemos que aprender aquí, como dice, por eso que este silencio es bastante, digamos, de bastante reto, de bastante esfuerzo, no contestar a los ataques o los insultos y y callar cuando nos ofenden. Por muy arduo que sea este simple silencio, nos recomienda el sabio, pues el que sabe callar frente a sus detractores se ahorra un sinfín de disgustos y problemas. ¿Ya? El que sabe callar se ahorra un sinfín. No, pero es que tengo que hacerle ver que no es así, pero es que en verdad puede parecer razonable, pero a veces solo logra más hate, más odio, más problemas. Y no es fácil a veces manejar estas cosas, no es fácil. Cuando una persona se preocupa y siempre se ha preocupado por tener un buen nombre y alguien de la nada empezó a inventarle cosas, se va a afligir, ya, se va a afligir, esa es la realidad, se va a afligir porque sabe que no es así, pero ese silencio precisamente
La persona en la verdad siempre sale a flote, es otra cosa que también sabemos, y mantiene un silencio entonces en este tipo de cosas. Pero acá, lo que decía yo, no obstante, esta recomendación es solo válida para cosas laicas. ¿Qué significa cosas laicas? Pues cosas que no tienen nada que ver con mi estudio de lo que tiene que ver con mi vida espiritual, lo que tiene que ver con mi cumplimiento de mis votos. Allí no aplica este consejo que está dando el sabio acá. En cambio, con asuntos religiosos debe prevalecer la palabra, debe prevalecer la discusión. Y por eso es que también nosotros, en lo que respecta al estudio, donde más estamos discutiendo y preguntando, pero no ves a la gente enojada con el otro. Son discusiones sanas. Y hay otra cosa importante en el silencio que la Mishnah nos dice, y el que mucho habla atrae el pecado. ¿Qué significa eso? Pues de manera sencilla podemos hablar de personas que por andar hablando de más, pues simplemente o cometen la shonara, ¿ya? O hacen que otro cometa la shonara, y incluso también puede de pronto, sí, traer problemas bastante graves. Pero hay una cosa interesante que hay que saber con respecto a esto, y es que también hay una cosa que dice en la Gemara en Sanedrín. Ahorita estaba buscando la página, no me acordé, pero está entre la página 107 y 112 de Sanedrín. Allá se está hablando en esa sección del Talmud en Sanedrín, se está hablando de algunos reyes de Israel que precisamente fueron muy malvados en muchas cosas que hicieron, y algunos está dicho ahí en la Gemara que no tuvieron parte en el Olán Abba. Pero hay una historia interesante allí, una historia interesante de un profeta que ahorita no me acuerdo tampoco el nombre, pero se estaba buscando la cita, solo lo estudié ese año cuando estaba allá en Israel. Eh, y hay un profeta que precisamente había falsos profetas también, había falsos profetas, es decir, a favor del gobierno de turno, a favor del rey, no importaba si era un rey bueno o no, pues estaban buscando la manera de tener el favor del rey, y entonces por eso eran llamados falsos profetas, porque decían cosas simplemente digamos, satisfacer el deseo del rey. El profeta, para que sepan, los profetas generalmente eran despreciados a veces, porque llegaban reprendiendo. El profeta llegaba como alguien que venía a llamar la atención al pueblo. Entonces, pero estos profetas falsos, pues de alguna manera buscaban era tener contento al rey. Y había un profeta de verdad que se levantó y dijo, porque es que cuando el alajá, la misma Torah nos dice que si hay un judío que va a hacer abodazara, se destruye la abodazara, no que va a hacer, que se ve un judío haciendo abodazara, se destruye la abodazara y se mata al judío que está haciendo, o sea, porque merece la pena de muerte por el hecho de estar haciendo abodazara. Eso se ejecutaba en manos del Sanedrín, etcétera. Entonces, este profeta dijo, ¿quiénes son los que van a adorar tal ídolo? Que yo los voy a adorar más que todos ustedes. Él dijo así. Pero él en verdad tenía la intención de descubrir quiénes eran los que iban a salir al frente para entonces por fin descubrir quiénes eran los que iban a idolatrar o que estaban haciendo el ídolo. Y de hecho, así pasó, salieron varios y bueno, hay cuenta que pasó. Pero cuenta la Gemara que este profeta también terminó siendo idólatra. Terminó siendo idólatra. Y dice la Gemara que precisamente porque sus palabras se cumplieron. Así. Porque él dijo, yo voy a ser más idólatra que todos. Vengan conmigo. ¿Quiénes son los que van conmigo? Y dice, y sus palabras se cumplieron. Por eso sus palabras traen desgracia, como dice aquí la Gemara. Y de hecho, ahí explica la Gemara de cómo también el Satán se aprovecha de esas palabras que salen y también, digamos, las usa. ¿Ya? Entonces, ese es un tema que sucedió ahí. Ahora, ¿qué pasa acá? Hay varios ejemplos que traigo aquí con respecto a esto que estamos diciendo. Y, por ejemplo, está un ejemplo muy antiguo, uno de los primeros, el tema de Jabá, allá en el jardín del Edén, que por hablar de más, la serpiente se aprovechó también de su
palabras extras, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque, bueno, los que han leído un poco Midrash dice que la serpiente se le apareció, fue a ella primeramente y le dijo, la estaba seduciendo para que pecara. Y ella dijo, no, de este árbol no podemos comer ni podemos tocarlo. ¿Ves? Eso no fue lo que le dijo a Adán. Adán le dijo, no lo no podemos comer. Pero ella agregó a esas palabras. Dijo, no podemos comer ni podemos tocarlo. ¿Y qué cuenta entonces el Sefer Abair? Que el Satán la empujó para que ella tocara y le dijo, ¿ves? No pasó nada. No pasó nada, ¿viste? Entonces, eso que te dijeron no es tan así. No pasó nada con tocarlo, pues mucho menos con comerlo. Y así, a través de esa palabra adicional, Java terminó pecando. Tenemos otro ejemplo. Tenemos otro ejemplo, el de Haná. Haná, la madre del profeta Shemuel, que tenemos muchas cosas buenísimas que aprendemos de ella. De hecho, mucho de la tefilá se aprende de la tefilá de Haná. O sea, es una sádica muy grande. Eh, y cuando consiguió a su hijo, que fue Shemuel, ella prometió, así está en primera de Samuel 1:22, ella dijo, y será consagrado al servicio de Dios en el santo templo para la eternidad. Ad olam, en hebreo, ad olam. Aquí explican nuestros sabios que eso de ad olam, o sea, para la eternidad, es como unas palabras que sobran. ¿Por qué? Porque nadie vive para la eternidad, por lo menos no por ahora. Ya después, cuando ya se dé tejido de Medina, la resurrección de los muertos es otra cosa. Pero ella dijo esto para la eternidad. Obviamente nadie, como digo, puede vivir para la eternidad por ahora. O sea, todos de alguna manera, siempre, ojalá los 120 años y con tranquilidad, todos vamos a partir de este mundo. Pero, ¿qué pasa? Que esta palabra para la eternidad también la encontramos en otro pasuk de la Torá y es con respecto a la esclavitud, al Ebed, los esclavos, con los esclavos que tenían. ¿Qué pasaba? Habían esclavos judíos, no era normal, pero podía, eso se llama Ebed Ibri, el esclavo judío. Y habían Ebed Kenani, esclavos no judíos. Las leyes para uno y el otro son un poco diferentes en algunas cosas, pero con respecto al esclavo judío, que lo más probable es que está prohibido ser uno esclavo, pero digamos aquí en estos casos se vendían a veces porque no tenían, o a través del Beit se vendían para poder pagar una deuda porque no tenían de otra forma, entonces se hacían esclavos para poder pagar con su mano de obra. Pero, ¿qué pasaba? Que había después de ahorita, de hecho vimos esta parasha que pasó, cuando se daba el año sabático, digamos, había ahí un periodo para que la persona pudiera perdón, salir libre. Pero si no, si decía, no, yo amo a mi amo, amo a mi esposa, a mis hijos, entonces, ¿qué dice la Torah? Ok, lo puedes tener entonces y lo llevas y le perforas la oreja y hay todo un montón de explicaciones por esto. Eh, pero dice, y por este motivo debe servir a su amo ad olam, así dice el pasú, debe servir a su amo para la eternidad. ¿Qué significa eso? Entonces el esclavo también servía para la eternidad. No, pero esa es la palabra que utiliza aquí la Torah misma para referirse a este caso del esclavo que no quiso salir libre. Entonces ahora se le perforaba la oreja y ahora se dice que sirve a su amo para la eternidad. Ad olam, haciendo una drashá, haciendo toda una explicación de todo esto, ad olam se entiende que hasta el Yobel, o sea, hasta 50 años. El Yobel es lo que llaman jubileo, ¿no? Pero entonces, el año 50, allí todos los esclavos salían libres, quisieran o no. Ahí no importaba si querían quedarse o no, salían libres. En el año 50, o sea, este tema de para la eternidad significa de alguna manera hasta el Yobel, hasta los 50 años. ¿Y qué pasó con Shemuel? Shemuel no vivió sino hasta los 50 años. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo aquí. Dice, por eso Shemuel no podía vivir eternamente, pero como su mamá dijo Adolam, entonces aquí nos enseñan los sabios de que de alguna manera sus palabras precisamente eh, acortaron, digamos, o definieron hasta cuándo él iba a servir al Creador, ya, hasta los 50 años. Ya, es decir, entonces, además el servicio normal de un levita se terminaba
cuando cumplió los 50 años y Shemuel era un levita y así fue. Y Shemuel no vivió más de 50 años, contados desde su infancia, cuando su madre hizo el voto. Las palabras superfluas pronunciadas por su madre, fueron escuchadas por Dios, quien le otorgó lo que pedía. Y al ser así, provocaron la muerte prematura del profeta. ¿Ves? Entonces, a eso se refiere aquí la Mishnah cuando dice al final, y el que mucho habla atrae el pecado. Por eso es que uno tiene que ser muy cuidadoso con las palabras que dice, ¿ya? Con las cosas que dice. Eh, Porque aunque no nos demos cuenta, precisamente puede ser que precisamente nuestras palabras sean tomadas y sean llevadas a cabo. Y por eso el profeta aquí, el profeta no, el sabio, nos advierte de no hablar mucho. O yo lo podría decir en palabras más modernas, eh, pensar antes de hablar. Hay que procurar pensar antes de hablar. Llegar a ese punto donde uno siempre, quien me decía, había una alumna que me decía hace ya algunos meses, me decía, Rap, desde que estoy estudiando todo esto y el tema de tipo un amidot, ay, se me hace complicado, uno tiene que pensar tanto las cosas para decirlas, para no equivocarse, y yo decía, tranquila que eso es el principio, después te va a salir más fácilmente. Y ese es el punto es una midah hasidut, procuramos tratar de pensar antes de hablar o incluso guardar silencio cuando hay que guardar silencio, como dice la Mishnah, y procurar entonces seguir estos consejos, como los otros que hemos estudiado, para precisamente alargar nuestra vida y hacer cosas que nos ayuden y que ayuden al mundo a construir, a hacer de este mundo una morada para Hashem. Ok, ahí terminamos, leímos dos Mishnayot el día de hoy y Baruch Hashem, vamos a dejar allí. Doy 5 minuticos si tiene alguien una pregunta, si quiere levantar la mano, adelante. Si alguien tiene alguna pregunta por acá, Mauricio levantó la mano, adelante, Mauricio. Sí, te escucho. Bueno, mientras el señor Mauricio soluciona, le vamos a darle la oportunidad aquí a la señora Alicia, adelante. Una preguntita corta. ¿Qué es lo que significa la palabra nasir? Nasir, Ujú. ya. Nasir en la literalidad, digamos, es precisamente como la palabra literal, no me acuerdo ahorita, pero tiene que ver con una persona que hace un voto, obviamente, como ya sabemos. Déjalo busco aquí un momentico, aquí en el libro que tengo. Sí, sí, sí. Mm, ¿Por qué le surge la pregunta respecto al Nasir en este momento? Porque aquí en el libro lo menciona y esa palabra no sabía qué ¿En cuál significaba. libro? En el Pirkei Avot. Sí, señor. Mm, ya. Sí. Nací es diferente de Nasir. Ya. Nasir es el que hace un voto, Sí, obviamente. perdón, es que le puse una R, es doble Sí, S. sí, sí. Va a disculpar. Nací es como presidente, como líder. Ya. Eso significa un nací. Un nací, que en este caso es el nacir es con Z, el que nosotros conocemos, que estamos hablando del que hace la promesa, pero este nací es con ese, es una persona, un líder como el presidente, digamos, del Sanedrín, en este caso, que Rabán Ganier era nací. Entonces, eso es lo que significa. Ujú. Muchas gracias. Sí, con mucho gusto. Adelante, señor Mauricio. No le escucho. ¿Tiene el micrófono abierto? Abre el micrófono, por favor. Hay una partecita de abajo, ahí está eso, creo que ya lo abrió. Ahí lo abrió y lo cerró. Ahí está abierto. Ahí está Sí. abierto. Sí. Ok. Ya ve que dice que al principio dice que hay que hacerse de un maestro o de un rabino que le ayude para aclarar las dudas, ¿va? Bueno, así Ujú. yo lo entiendo.
Entonces, pero en este caso, como en el judaísmo habla de varios rabinos, pues que uno puede consultar varios rabinos, a veces puede uno consultar, por ejemplo, o ver digamos, nosotros que no tenemos, bueno, en el caso mío, no tengo cerca de una escuela donde aprender y todo eso, pero también dicen que no es bueno ver tantos videos de rabinos y todo eso, porque pues nada más ves, ahora sí como que dice una pequeña porción de algo y luego te brincas al otro y al otro y al otro. Y al último, pues yo creo que siento que te quedas más confundido que como empezaste, ¿no? En cambio, Ujú, con uno sí, solo, siento yo, no es porque también, pues dicen, es que no debes nada más de guiarte a un solo rabino, porque no siempre él tiene la razón, ¿no? Pero al menos te aclara ujú, un poco más las dudas, al menos sigues una línea, por ejemplo, no es lo mismo, como ustedes dicen, hay diferentes corrientes, hay, rabinos ultraortodoxos, de Chabad, ujú, por ejemplo, como Rabino Arus y así, ¿no? Entonces, ujú, pues todos te dicen una cosa, ¿no? El Rabino Ariel Goldman también te dice otra cosa y así, ¿no? Entonces yo siento ujú, que sí debería uno, bueno, nosotros, pues más apegarnos un poquito, digamos, como en usted, ¿no? Que cada 8 días, 15 días nos enseña una clase y pues tenemos una línea más o menos, porque pues si me voy y veo al rabino de Chabad que me enseña Kabbalah o cosas de letras profundas y todo eso, pues realmente uno pues, no entiende mucho, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no así estás es, constante o no lo tienes digamos, de cabecera, así entre comillas, así es. para poder, pues expresar o aclarar dudas. Entonces yo siento que sería más para nosotros más difícil, ¿no? Entonces por eso es Ujú, complicadito, tener muchos sí, maestros, muchos rabinos a la vez, ¿no? Esa es mi opinión y mi comentario. Y por el otro, sí vi el de esa entrevista, creo que se llama, el rabino es de Nueva York y habla inglés, por inglés, no habla en español, y creo que se llama Joseph, ajá, no sé. Y se sí, puso ese día muy buena, la plática, y obviamente el rabino, pues sí le contestaba con la Torá en la mano, igual que el otro, sacaba pues sus libros, y él le explicaba, y mira, es que aquí dice el libro fulano, y acá, y el rabino decía, no, sí, pero la Torá dice aquí, mira, y en esto le explicaba, ¿no? Y estuvo claro, muy bueno, pero le digo, no es por morbo, sino que sí te aclara muchas cosas. Y él le decía, no, es que mira, está mal esto. Y él le decía, es que estás sí, así y así. Le decía, a ver, obviamente no trataba de dejarlo en ridículo, porque dijo, no, la verdad no es que te trates de dejar en ridículo en el público, sino simplemente es una aclaración de lo que tú me presentas a lo que yo te expongo. Y ya, ¿no? Pero ujú. sí, muy bien ese día, es el Exactamente, único. sí, no, muy bueno debate, la verdad. A mí me gustó también, yo me lo vi también completo y muy bueno, me gustó el debate. Eso me lo vi hace años, no sé, por eso no sé si todavía está el video allí. Ahora, con respecto a lo que usted dice, estoy muy de acuerdo en eso. Mire, nosotros en el judaísmo en verdad estudiamos de diferentes rabinos. Es bueno eso, es sano. Pero eso, hay una diferencia importante. Por ejemplo, en una yeshiva cuando uno va a estudiar, no es que tenga un solo rabino para todo el día, en verdad no. Hay rabinos que enseñan Gemara, otro rabino enseña de pronto sobre el Tanaj, otro rabino enseña sobre la Parashá, etcétera, otro enseña Tania. O sea, es bueno y es saludable escuchar a diferentes rabinos, pero es muy diferente escuchar a diferentes rabinos a través de un canal de YouTube y otra cosa estar inmerso en el estudio en una institución con esos rabinos. Va a aprender de todos. Por ejemplo, yo tenía rabinos en el yeshiva, uno era sefaradí, otro era ashkenazí, y ya en el cole pues estudiaba lo que es Hasidut con la parte de Chabad, y la halajá, según lo que es Chabad. Y fue muy fructífero, pero yo tenía mi foco, digamos, mi base clara con respecto a Chabad. Escuchaba otra opinión y está muy bueno. Y es que hay cosas que no varían de acuerdo a una opinión a otra con respecto a la JA, o sea, de respecto a líneas. Ninguna línea va a decir, no, es que acá sí se permite hacerle shejitar cerdo y así se puede comer, no, en ninguna parte. O sea, hay cosas que no son de ninguna forma, nadie las va a cambiar y uno puede estudiar toda esa estructura desde la base y puede desde la base también entender dónde divergen algunas opiniones, dónde divergen en la práctica.
Entonces, es muy saludable, de hecho, estudiar con diferentes personas, pero de esa forma, no tanto solamente estar consumiendo contenido de redes sociales o de estas cosas, porque también precisamente no se hace un norte la persona y lo que hace es introducir mucho conocimiento y no genera una base y no fortalece un conocimiento de base. ¿Qué es importante? Cuando usted se hace un rabino, ahora usted, bueno, usted proponía, bueno, deberíamos estudiar con usted. Bueno, Baruch Hashem, yo siempre, de hecho, ahorita hice un formulario que lo compartí para los que quieran unirse a estudiar conmigo. Ya hay personas de aquí que ya hacen parte de mi grupo. Unos se unieron ya hace algunos meses, otros vienen de hace años conmigo, hace 7 años, 7, 8 años. Entonces, cuando un rabino entiende que aquí hay un proceso y que cada proceso es diferente, yo, por ejemplo, en mi grupo hice un formato, también una encuesta, porque se me creció el grupo. El grupo empezamos con 10, 15, ahorita tengo 80 personas y se hace un poco más difícil entonces porque algunas personas son de avanzadas, otros están apenas entrando, otros. Entonces, ¿qué precisamente hace, o por lo menos hago yo, para mantener esa orientación de manera correcta? Yo lo que voy a hacer es precisamente como separar aulas a través de la plataforma de Classroom de Google, que me permita a mí, a través de lo que conozco, las personas que vienen ya estudiando conmigo, que han estudiado diferentes cursos, que ya pues estudiamos cursos de la con detalle y todo, organizarlos. Y también entender en cuenta los que ya están entrando, pues ponerlos. De hecho, tengo personas nuevas que me han escrito y les estoy orientando. Son personas que están recién saliendo de sus dudas de la religión, ya dejaron atrás, pues ya salieron de la religión, pero obviamente están con muchas dudas. No los puedo meter en este grupo porque se va a confundir. Hay mucha información, tenemos cursos, tenemos ahí cursos de libro de Kabbalah y Economía, Kabbalah para las Naciones, estudiamos algo de Tomer de Borah, ahorita estamos estudiando Anatomía del Alma, también estudiamos el portal de la Universidad del Tania, o sea, hay un montón de información que noté que las personas cuando entran también entonces se confunden con tanta información, saben por dónde comenzar. Entonces, para yo retomar el control, por persona, me va a tomar un tiempo porque son varias personas. Por persona les voy a hacer como un plan de estudio, por dónde comenzar, tiene que terminar eso y pasar a otra cosa. Entonces, y al mismo tiempo yo voy teniendo un seguimiento, tal como en una universidad, ¿no? Un seguimiento de lo que la persona como avanzando, siempre estoy respondiéndole dudas, siempre, a veces saco tiempo para reunirme con ellos en una reunión de 1 hora, no siempre, pero de acuerdo a mi tiempo a veces sacamos esos espacios. Entonces, eso es lo que yo por lo menos entiendo que significa ser el rabino de mis alumnos. O sea, mirar en su proceso cómo van avanzando. Entonces, quien quiera, pues, unirse a ese grupo nuevo que vamos a formar, no es un grupo de WhatsApp, no me refiero a eso, sino precisamente un grupo, es como un aula de clase que vamos precisamente a empezar desde un curso básico y otras cosas más adelante. Ahorita estamos avanzando todo lo que es Hasidut, pero es un conocimiento que requiere que ya tengan buenos fundamentos en la halajá. Para los que ya entraron, pues ya están bien, otros los voy a reorientar. Entonces, sin duda, no solamente yo, un rabino que va a estar a cargo de una persona, pues su interés es la persona, el interés de que aprenda, el interés que asimile, el interés que vea cómo va mejorando. No necesariamente el rabino es para contarle mis problemas, para contarle, entonces, rabino, ¿será que si hago esto, no hago esto? No. Sino en el proceso de estudio, porque el rabino va a saber cómo orientarle el estudio de acuerdo a lo que usted necesita. Es como diseñar un plan de estudio ahí para el proceso en que la persona va en el momento. Ahora, si la persona se siente en confianza y también comenta cosas personales, pues Baruch Hashem, siempre se le va a buscar dar una orientación. Entonces, con respecto a lo que es la halajá, va a haber diferencias de opinión, ya, y también una persona tiene que entenderlo, pero no solamente decir, no, 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 yo opino así diferente, no, sino buscarle una base, mirar precisamente el fundamento de las cosas, buscar por qué hacemos así y por qué no estamos de acuerdo con tal o cierta opinión. Ya. Entonces, eh, pero con respecto a consejos personales, ahí sí las cosas pueden cambiar muchísimo de un rabino al otro, e incluso la misma pregunta la puede hacer un estudiante, una pregunta personal, ¿ya? Y la misma pregunta la hace otro estudiante y yo le puedo dar dos respuestas distintas, ¿ves? Porque la pregunta, no es solamente la pregunta, sino la situación en la que la persona se encuentra y qué respuesta necesita.
¿ya? Y cómo puede entonces, de acuerdo a sus cualidades, de acuerdo a sus luchas personales, afrontar cierta o tal o cual situación. Entonces, con respecto a los consejos personales, va a haber mucha diferencia entre una respuesta a un alumno con otra. No hay un manual allí, va a depender de cómo, qué tanto conoce uno al alumno. Y con respecto a lo que es alajá, obviamente hay algunas diferencias y la persona quiere, como decía, centrarse en algo, puede conocer otras opiniones, pero al fin de cuentas centrarse y decir, no, yo sigo esta opinión. Ya, así como Jabat. Ya, por ejemplo, tenemos diferentes cosas con respecto a, solamente por un ejemplo, con respecto a las bendiciones por los colores, cuando uno va a tomar un fruto y toma un limón, digamos, y hace una bendición, Sefaradín hacen en Baruch Hashem, lo que me refilan, anoten reach pero que diste olor a los frutos. Y nosotros, si es limón, decimos Boremine Besamín. Ya, así terminó nuestro rebe. ¿Por qué? Porque él dice, porque el limón normalmente no se come como un fruto cualquiera, sino que generalmente se utiliza como un condimento para las comidas. Entonces le decimos besamín. Entonces yo entiendo que sefaradín hacen así, pero yo sigo mi camino, lo que mi alajá dice, y esto no pelea con nadie, ni tiene por qué decir otra persona, ¿por qué le crees a tal o cual rabino? Y si llegan a hablar de los rabinos, pues está mal, porque eso no hacemos nosotros de hablar de ningún rabino o el otro, sino simplemente yo no sigo esa opinión, la respeto, pero no, tengo que construir mi base, mi línea de Jabat, y en eso es que yo digo que la persona tiene que centrarse. Ahora, ya después del momento que la persona está bien preparada, pues si puede curiosear, escuchar otras opiniones, está bien, eso enriquece un poco. Así entiende, más allá de lo que él está viviendo, entiende qué hacen otros o qué opinan otros rabinos sobre cierta cosa. Pero todo eso, como estamos viendo, se necesita una orientación tal cual como ir a la escuela. Ya, no es formarme yo en mi casa solamente como me parece, sino también que acá hay una estructura, un plan de estudios, un seguimiento, incluso evaluaciones. Estoy planeando en las clases de esta plataforma de Classroom. Entonces, eso es lo que que ayuda mucho a la preparación de una gira para no estar, como dice usted, de pronto confundido con varias cosas. Entonces, muy buena la intervención, la verdad, y creo que se necesita y pues están las puertas abiertas para los que quieran entrar a formar grupo de mis estudios y hay un enlace donde pueden mandar información, yo se los puedo compartir después y bienvenidos el que quiera, ¿ok? Pero no lo publica en la fundación, ¿verdad? ¿Lo publica aparte? Yo, yo lo tiene el grupo de la fundación. Ese grupo que se creó es como para mis clases. Entonces yo ahí lo voy a colocar. Ahí lo coloco, si más luego lo coloco ahí sin problema. ¿Ok? Gracias, Rob. Listo, listo. Bueno, ok, bueno chicos. Les deseo una bonita noche, todo lo mejor, que tengan muchas bendiciones, que sigamos avanzando, estudiando con mucha fuerza y bueno, que escuchemos buenas noticias. Chao, chao. Amén, Amén. Rabino, gracias. Buenas noches. Buenas noches, Rabino, Buenas gracias. noches. Gracias. Gracias, Chao. Rabino.